rugido del dragón relámpago. Capítulo 64. Lucha, entrena. Los segundos transcurrieron sin que ninguno de los dos se moviera de su sitio, mirándonos con recelo. Bueno, yo le dirigía una mirada cautelosa, y Ranma fingía aburrimiento. Quizás intentaba provocarme. Un oponente enojado es aquel que comete errores, después de todo. Fíjense en Mundus. Lo provoqué, lo obligué a lanzarme su rayo más poderoso. Oh. ¿Quién era? Durante la primera reunión del ejército de Dumbledore, alguien me retó a una pelea, y básicamente lo derroté sin piedad. ¿Ernie? No, su apellido era Smith. Su nombre empezaba con Z. HMM, es cierto. Zacharias Smith. Parece que ha pasado una eternidad desde aquel día. En fin, era prácticamente lo mismo, solo que Ranma intentaba hacérmelo a mí. Así que pensé en responder a su provocación con la mía propia. Giré la cabeza. Oye, Nabiki. Grité a la chica de pelo castaño. Pareció sorprendida de que supiera su nombre, pero se acercó cuando le hice una seña para que se acercara. ¿Sí? Preguntó la mujer con tono cauteloso, entrecerrando los ojos. ¿Te estás echando atrás? Y, para ti soy Nabiki-san. Sonreí. Oh, no. Entonces metí la mano en mi bolsa de piel de mocasín y saqué $1000. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad de dinero. Apuesto a que voy a ganar. Mis labios se curvaron ligeramente. Nabiki-san. El gesto no tenía ningún valor real, puesto que no obtenían ningún beneficio. Se trataba simplemente de un grupo de escolares adolescentes apostando en una pelea. Lo máximo que tenían era el dinero del almuerzo. Sin embargo, su verdadero propósito, casi me reí como un loco al verlo, era la mueca de disgusto que apareció en el rostro de Ranma cuando lo hice. Fue una falta de respeto hacia él. Estaba tan seguro de que iba de ganar que aposté mucho dinero. Bueno, mucho dinero, al menos para él. $1000 eran calderilla para mí. Nabiki miró con avidez la pila de billetes de $100 y la arrebató con sorprendente rapidez. Codicioso, ese. Negué con la cabeza con una leve sonrisa mientras ella se alejaba. Ahora me miraba con más seriedad, aunque seguía sin atacar. Quizás había algo más que una simple burla infantil. Un relámpago se concentró en la punta de mi dedo índice mientras lo apuntaba hacia su figura. Se puso tenso y se preparó. Disparé el proyectil y lo obligué a ir despacio, a unos 50 km/h, todavía bastante rápido pero fácil de esquivar, observándolo muy atentamente mientras se acercaba a Ranma. El chico esperó hasta el último momento antes de esquivarlo con naturalidad y entrar en acción, dirigiéndose hacia mí con una sonrisa. Contuve su derechazo con el antebrazo y le lancé un derechazo a la cara. Él paró mi golpe, haciéndome girar ligeramente hacia la izquierda mientras respondía con un rodillazo directo al abdomen. Seguí sus movimientos de cerca, estrellando mi codo derecho blindado contra su rótula, añadiendo un poco de potencia a mi golpe con algo de relámpago. Lo oí sisear levemente, y casi sonreí con satisfacción, si no me hubiera golpeado en la espalda con un remate de voleibol diagonal a 2 manos que me dejó tirado en el suelo. Me levanté rápidamente y lo vi frotándose ligeramente la rodilla. Por suerte, la mayor parte de su golpe había impactado en mi hombro derecho, que estaba cubierto por las escamas de Baltazar. Sin embargo, la parte que no estaba blindada, bueno, las punzadas de dolor eran algo familiar en esa zona. De hecho, fue similar a aquella noche en el laboratorio. No es un pensamiento agradable. Me atacó de nuevo, y me costó un esfuerzo considerable seguirle el ritmo. Logré bloquear su primera andanada, una serie de rápidos puñetazos y patadas destinados a minar mi guardia, antes de lanzar una patada circular devastadora que casi me deja fuera de combate otra vez. En cambio, aproveché el impulso de la patada, pivotando sobre mi pie derecho y saltando por encima de su siguiente patada, girando mi cuerpo para lanzarle un codazo a la cara. Él atrapó el ataque con la mano. Pude sentir cómo canalizaba energía, su fuerza vital, en ella, neutralizando el daño que mi rayo habría causado. Fue a por mis costillas. Respondí lanzándole un rayo a su puño. Soltó un grito cuando la energía lo golpeó, sintiendo cómo se le erizaba el vello de la mano al saltar hacia atrás. Aterricé de forma un tanto torpe, sin perder de vista al chico mientras recuperábamos el equilibrio. Así que no solo hablas por hablar, dijo Ranma con una sonrisa, mientras se sacudía la molestia que el rayo le había provocado en el puño. ¿Hemos terminado con el calentamiento?
Le devolví la sonrisa, emocionada a pesar de mí misma, mientras mi rayo prácticamente se retorcía para salir de mi cuerpo y comenzaba a sobrecargar mis nervios, aumentando mi velocidad más allá de la de los seres humanos normales. Si acaso, el cambio en mi poder pareció entusiasmar aún más a mi enemigo. Él se abalanzó sobre mí primero, esta vez mucho más rápido que antes, lanzando un ataque devastador. Abandonó casi por completo cualquier tipo de defensa en un intento por hacerme tropezar. Los puñetazos, las patadas, los codazos y los rodillazos me llegaban a un ritmo frenético, pero estaba preparado para ellos. Mis reflejos se habían fortalecido gracias al rayo que recorría mis nervios, tanto que podía predecir fácilmente hacia dónde iban los ataques de Ranma. Esquivé un puñetazo, retrocedí de un salto, evitando una patada rápida en el abdomen, antes de avanzar y propinarle un puñetazo en la cara. O lo habría hecho, de no ser porque se agachó para esquivar el golpe en una inesperada muestra de velocidad. Y entonces prácticamente sonrió como el gato de Cheshire. Kachuten sin Amaguriken. Golpes y golpes llovieron sobre mí con un fervor cruel e implacable, tomándome completamente por sorpresa. Conté al menos 30 golpes que habían traspasado mi guardia y alcanzado todo lo que encontraban a su paso. El resto, impactando en mis antebrazos, codos, hombros, perdí la cuenta al llegar al centenar. Un segundo más, y canalicé mi poder hacia afuera. El rayo respondió a mi llamado con un brillante destello azul, electrocutando al artista marcial y aturdiéndolo el tiempo suficiente para que yo pudiera propinarle una patada frenética en el abdomen. Sus brazos se movieron para bloquear el movimiento, pero el impulso que lo empujaba hacia atrás era tan fuerte que tuvo que rodar, para no tropezar y caer de cara o algo así. Nos miramos fijamente mientras evaluábamos nuestras heridas. Sentía cómo se me formaban los moretones en los costados. Eso dolía mucho. Tuve que tomarme esto un poco más en serio. Me armé de valor una vez más, saqué mi varita del bolsillo del pantalón y la sostuve a mi lado. Ranma la miró con extrañeza antes de acercarse de nuevo a mí. ¿Colonia quería que el tipo experimentara las artes místicas? Ni mucho menos se me ocurriría reprochárselo. Ranma estaba casi encima de mí, pero yo estaba preparado para él, y en silencio lancé uno de los hechizos favoritos de Dumbledore. El suelo bajo sus pies se volvió blando y pastoso al pisarlo con fuerza, quedándose atascado y cayendo de bruces con un fuerte y doloroso golpe. Me abalancé sobre él en un instante, pero simplemente me mostró las palmas de las manos, mirándome con una mueca de dolor. Gota Kabisa. De sus manos surgió un rayo azul puro de poder destructivo que impactó mi cuerpo y me lanzó hacia atrás. Di una voltereta y rodé, sintiendo como mi hombro izquierdo protestaba fuertemente contra el movimiento. Mokotakabisa Baltazar repitió el nombre del ataque de Ranma. Orgullo del tigre feroz, nombre interesante. Volví a abalanzarme sobre el chico, confiado en que podría superar ese ataque fácilmente. Su pie casi se salió, pero volvió a usar el ataque. Gota Kabisa. Como era de esperar, el rayo de energía azul salió disparado directamente hacia mí, y yo respondí a su poder con el mío propio, un taladro de relámpagos que giraba furiosamente y que impactó de lleno en el centro del ataque de Ranma. Borde. Se oyó un ruido agudo y chirriante, y con un empujón, me zafé del ataque, deteniendo mi mano justo al lado del cuello de Ranma, peligrosamente cerca de su vena yugular. Se quedó paralizado, mirando a la nada en particular, sin comprender lo que acababa de suceder. Me quedé así unos segundos más, de pie de forma agresiva por encima del otro chico, antes de negar con la cabeza y retroceder. Seguía congelado. Karewa, Akirame Masita ka, dijo uno de los estudiantes en japonés, mientras los demás nos miraban con total incredulidad. ¿Acaso Ranma nunca había perdido una pelea? Apreté el puño, interrumpiendo el flujo de relámpagos con una fuerte onda expansiva que desconcertó al chico de trenzas, obligándolo a fijar la mirada en mí. Pude ver cómo se gestaba en él una ira feroz, una fría determinación. ¿Eso es lo que Colonia quería provocar en él, eh? El deseo de mejorar. Diría que perdiste, dije, y me acerqué a Nabiki, quien me miraba con una expresión muy cautelosa y calculadora. Al ponerme frente a la chica de cabello castaño, escuché un grito de Ranma. Y otro de Ranchan. Y la miré expectante. Hizo una mueca y se dispuso a entregarme todas las ganancias. Me incliné hacia adelante y susurré. Devuélveme mis 1000. Puedes quedarte con el resto. ¿Es cierto? Preguntó, con un tono algo confuso. Qué raro, rechazar el dinero. Le lancé una mirada divertida. 1000 no son nada para mí.
No es que necesite nada de estos chicos de la escuela. Por no mencionar que podría comprar algunos rubíes y zafiros baratos, dárselos a Erebo y hacer que los convirtiera en piezas de valor incalculable. ¿Nada, eh? Dijo, y su mirada cambió a algo que no pude descifrar del todo. Me di cuenta de que quería decir algo, aunque mantuvo su máscara de indiferencia. ¿Así que hiciste la apuesta por otro motivo? Preguntó Nabiki. ¿Para provocar a Ranma? ¿Para darle una lección? Yo, dije, sorprendida de que se hubiera dado cuenta, mientras le echaba un vistazo al tipo en cuestión, parecía que Champú, Ukyo y Akane lo estaban tocando y palpando. Sí, exacto. Alguien me pidió que peleara con él. Sentía como mis moretones comenzaban a sanar a medida que mi pendiente absorbía energía del entorno, recargando mis reservas y acelerando el proceso de curación varias veces. Calculé que seguiría doliendo durante 1 hora más o menos, hasta que estuviera completamente curada. Si surgiera la necesidad, podría coger ese Zat y curarme con él. ¿Alguien? Preguntó Nabiki. Supongo que fue Colonia, ¿ah, sí? Dijo al oír mi asentimiento. Ya me lo imaginaba, puesto que fue Champú quien entregó el mensaje. Sonreí. Hablando de Colonia, mi trabajo aquí había terminado. Tienes razón. Ahora, si me disculpas, fue un placer conocerte, Nabiki-san. Dije y me alejé de ella, dirigiéndome hacia donde estaba Champú. No le dediqué ni una sola mirada a Ranma. En cambio, saludé a Ukyo con un breve gesto y me dirigí directamente a Champú. He cumplido mi parte del trato. ¿Podrías llevarme de vuelta a Colonia? Champú dejó de mimar al hombre que no respondía y, en cambio, se puso de pie para mirarme. En su mirada parecía haber algo de preocupación, además de enfado. Me da completamente igual. Por supuesto, dijo con cierta rigidez, antes de abrirse paso para marcar el camino. Yo seguí. Esperar, me detuve, la irritación impregnando mis movimientos mientras me giraba. ¿Qué es? Tú y yo. Sacó el pie del suelo blando antes de volver a mirarme. Revancha. Aunque me encantaría volver a pelear contigo, dije con un tono falsamente divertido, tengo cosas más importantes que hacer. Quizás en otro momento. Se aferró a la idea, mirándome con determinación y solemnidad. En otro momento. De acuerdo. Te tomaré la palabra. Puaj. No podía seguir enfadada con este tipo cuando se lo tomaba tan en serio. Sonreí. Asegúrate de entrenar duro. Dije, antes de despedirme de Ukyo con la mano y seguir a Champú fuera de la escuela, hasta los tejados de Nerima, donde simplemente me olvidé de todo por un rato y seguí a Champú, saltando de edificio en edificio como si fuera Assassin's Creed. Bien hecho, me dijo Baltazar, interrumpiendo mi ensimismamiento. Sin duda, parecía que aún tenía mucho que ofrecer. Sonreí con tristeza. Probablemente tengas razón, admití con un siseo. Si no hubiera habido presión por conseguir este objeto, le habría dejado usar todas sus habilidades, ver qué tipo de poderes tenía, cuáles eran sus límites. Pero recuperar a mi padre es más importante que esto. Nunca dije que no lo fuera. Dijo Baltazar, molesto conmigo por insinuar algo sobre él. Ese viejo sapo tenía razón, últimamente estás bastante tenso. Una respuesta surgió de mis labios al abrir la boca, y solo la pronuncié con un chasquido audible, en lugar de saltar de techo en silencio. Suspiré. Baltasar tenía razón, por supuesto. Tras ver los recuerdos de mi padre en ese pensadero, y después de partir para recuperarlo de Lea Nanside, cometí el error de ir a verla antes de estar preparada. Se suponía que sería rápido y sencillo. Erebus, Sirius y yo la invocaríamos a nuestro reino de la oscuridad y le mostraría mi poder, antes de hablar con ella sobre el tema. Investigué a fondo a las hadas, e incluso escuché las historias de Erebus sobre sus encuentros con Mab en el pasado. Pero esta hada era diferente a Mab. Desde luego, no era tan fuerte, pero lo que le faltaba en fuerza lo compensaba con una astucia absoluta. En lugar de responder a nuestra llamada, envió una simple carta con una hada enana, una de las pequeñas criaturas. Su contenido era el siguiente. Ven a la frontera entre el reino de la oscuridad y el invierno, allí nos encontrarás a tu padre y a mí. No había ninguna firma, pero había algo más que me enfureció muchísimo. Unas pequeñas salpicaduras de sangre. No hacía falta ser un genio para saber a quién pertenecía esa sangre. Por supuesto, obligar a la estúpida hadita a decirme dónde estaba esa bruja y luego enfrentarme a ella tampoco fue el mejor plan. Negué con la cabeza al llegar al Cat Café, aterrizando suavemente frente a la entrada, donde nos esperaba Colonia.
Por lo que parecía, el restaurante ya estaba cerrado. Abrí la boca. No hace falta que digas nada, jovencita, dijo la amazona mayor, levantando una mano para interrumpirme. Presencié la pelea. Solo he visto a otra persona pelear así, pero fue hace muchísimo tiempo. ¿De verdad? Pregunté. ¿Sabías su nombre? Me temo que no, negó, antes de impulsarse con su bastón nudoso y extender sus manitas para tocar mi cabello. Pero ese cabello negro y salvaje, y ese poder retorcido que siento en ti, no hay duda, eres su descendiente. Una historia interesante, pero por lo demás intrascendente en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Me encogí de hombros y la miré con expectación. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. En efecto, dijo ella. Has demostrado ser capaz y has superado mis expectativas. ¿No esperabas que ganara? Fruncí el ceño. ¿Tanto crees en él, eh? Ranma es una artista marcial muy talentosa, comentó, tocándome una de mis heridas. Me estremecí, con una mueca de dolor en el rostro. He luchado contra magos antes. No son capaces de soportar semejante daño. Por lo que he visto, ni siquiera contemplan la posibilidad de que los mugles sean más fuertes que ellos. De acuerdo, admití. Un mago normal probablemente habría perdido en el primer intercambio. Es un oponente muy rápido, pero mis poderes neutralizan esa velocidad, excepto por ese ataque. Ese fue ridículamente rápido. Ah, el Kachuten Sinamaguriken. Dijo Colonia asintiendo. Castañas asándose al fuego abierto, Baltazar lo explicó, y yo asentí con cierta comprensión. Supongo que practica sacando castañas asadas del fuego, deduje del nombre. Colonia parpadeó, pero lo confirmó con un asentimiento. Tienes razón, dijo Colonia. Supongo que, puesto que has superado mis expectativas, te explicaré cómo funciona esta técnica, así como la ubicación de la horda de demonios que saquearon mi aldea. Entró al restaurante y la seguí, atravesando la zona principal y bajando unas escaleras que conducían a un sótano muy oscuro. Oí que accionaban un interruptor de luz y la habitación se iluminó con una luz blanca, revelando un sótano vacío y sin nada de particular. Me hizo una seña para que me sentara. No vi ninguna silla cerca, así que saqué mi varita y conjuré una. No era nada del otro mundo. Sabía que McGonagall probablemente me pondría un sobresaliente por eso, pero ella no estaba allí, ¿verdad? Probé el asiento, aguantaba mi peso. El Kachuten Sinamaguriken, dijo Cologne mientras encendía una pequeña fogata, asegurándose de abrir todas las ventanas y encender la ventilación al máximo. Durante más de 3000 años, incluso el último emperador de China temió esta técnica. La escuché con suma atención. Ella jugueteaba con un armario cercano. ¿Dónde habré puesto el encendedor, dijo. Mis labios se curvaron con diversión y negué con la cabeza. Puedo encenderlo para ti, dije, sacando mi varita de nuevo. Ah, de acuerdo, asintió y comenzó a buscar otra cosa, sin apartar la vista de mí. ¿Acaso desconfiaba de mí? ¿O simplemente sentía curiosidad por los hechizos mágicos? Incendio. Recité un conjuro y apunté mi varita a la leña. Las llamas se alzaron al instante, crepitando como si la madera llevara horas ardiendo. Qué conveniente, dijo, y se dirigió al fuego mientras yo guardaba mi varita en el bolsillo. Sí, los magos se preocupan mucho por la comodidad, te lo aseguro. Sonreí y miré lo que había traído. Era una bolsa de papel rosa con la imagen de castañas en la parte delantera. No pude descifrar lo que ponía, ya que estaba en chino o japonés, pero supuse que decía castañas o algo parecido. Baltazar ni siquiera tuvo que traducírmelo. De todos modos, lo hizo, por supuesto. Pequeño bicho estúpido. Cologne vació la bolsa sobre el fuego, echando allí todas las castañas. Me incliné hacia adelante mientras ella se acercaba al fuego. Observa con atención, dijo Colonia, entrecerrando los ojos al ver el fuego que ardía frente a ella. Rápidamente canalicé un rayo hacia mis nervios y simplemente observé. Al igual que antes, con Ranma, sus manos entraban y salían de las llamas con una velocidad increíble, agarrando las castañas y colocándolas a sus costados. Me miró cuando terminó. Como puedes ver, comenzó, señalando las castañas que tenía a su lado, esto no es una técnica propiamente dicha, sino un ejercicio diseñado específicamente para aumentar la velocidad de tus manos hasta tal punto que las llamas simplemente no puedan alcanzarte. Lo vi, dije con asombro. Tampoco sentí ninguna energía extra de tu parte. En efecto, confirmó Cologne.
Esta velocidad de mano solo se logra mediante un entrenamiento intenso, sin la ayuda del aura de batalla. El propio Ranma aprendió esta técnica. Y yo mismo había experimentado de primera mano los frutos de esa técnica. ¿Sin energía, eh? Dije, antes de sisearle a mi brazo derecho. Baltazar, ¿crees que puedes tomar el control de mi poder mientras pruebo esto? Claro, me dijo mi fiel mano de víbora, y sentí los efectos casi al instante. También he inhibido la resistencia natural de mi propio brazo a las llamas. Es una sensación extraña, la verdad. No sabría explicarte lo que se siente al perder el acceso a algo que ha sido parte de ti durante mucho tiempo. Fue como perder un brazo. Hice todo lo que tenía que hacer, solo para darme cuenta de que ya no había nada. Me sentía lento, con poca energía. Qué extraño, comentó Colonia, captando mi atención. ¿Hablas el idioma de las serpientes? No detecto ninguna por aquí. Supuse que sabía Parcel. A su avanzada edad, pensé que no era imposible. Ya había luchado contra un Potter antes, así que ¿por qué no contra este también? Ah, me rasqué la nuca y me quité las vendas, mostrándole mi brazo cubierto de escamas negras. Mi serpiente y yo, bueno, somos un solo cuerpo, pero dos mentes diferentes. Ya veo, dijo, mirando con cierta curiosidad el apéndice de aspecto aterrador. ¿Cómo? Una pregunta sencilla, pero que conllevaba muchas implicaciones. Es una larga historia, la verdad. Le resté importancia, sacudiéndome el pensamiento fugaz de me pregunto si ya habrán embarazado a alguna mujer con la semilla que me sacaron. Un desperdicio de pensamientos, la verdad. Me convenía más trabajar en este ejercicio. Moví las manos hacia adelante varias veces, acostumbrándome a la velocidad natural de mi cuerpo. Era bastante rápido, para lo normal, pero presentía que no sería suficiente para este ejercicio en particular. Colonia parecía desconcertada. ¿Qué? Solo estoy probando antes de lanzarme sin reservas. Saqué el za de mi bolsa de piel de Mokeskin, sabiendo que necesitaría toda la energía que pudiera reunir para los diversos procesos de curación que probablemente tendría que afrontar. Para fines curativos posteriores, le informé a la mujer, colocando el za a mi lado. Ella asintió, pero no dijo nada, simplemente arrojó las castañas a las llamas. Respiré hondo y entrecerré los ojos mirando las llamas, seleccionando con cierta dificultad todas las castañas y anotando su ubicación exacta. Luego, sumergí las manos en el fuego, agarrando las castañas y sacándolas lo más rápido que pude. Llegué hasta el tercer intento antes de que el fuego me quemara la piel, y el familiar y doloroso ardor de una quemadura apareció en ambas manos. Hice una mueca, retiré la mano, soplé sobre ella durante unos segundos y luego volví a sumergirla en las llamas. Mierda. Maldije y retiré la mano. No es tan sencillo como parece, comentó Cologne, sacando unas cuantas bolsas más de castañas y colocándolas a un lado de la habitación antes de salir del sótano. Puedes entrenar todo el tiempo que quieras. Asentí con la cabeza, completamente absorto en esta tarea. Kachuten Sinamaguriken, susurré antes de volver a meter las manos en las llamas. Esta vez, conseguí 5 castañas antes de que el fuego me alcanzara. Retiré las manos, esperé a que el dolor me dominara antes de volver a intentarlo. 10 minutos después, tuve que parar. Las quemaduras eran demasiado fuertes para soportarlas. Ve Baltazar, dije, y la víbora dirigió la energía del rayo para curar mis quemaduras. Saqué un disco lleno de una pasta fresca y anaranjada, que me apliqué generosamente en las manos. Con la pasta caliente y el rayo acelerando mi metabolismo, las quemaduras sanaron en mucho menos tiempo del que normalmente habrían tardado. Durante esos 20 minutos, me entretuve echando más leña al fuego y charlando con Baltazar. Este ejercicio Baltazar siseó por un instante, asintiendo mentalmente. ¿De verdad merece la pena el esfuerzo? Sí, lo confirmé sin dudarlo. Sin Erebus, necesitamos una ventaja. No podremos luchar contra demonios poderosos sin Erebus, ¿por qué no? Preguntó Baltasar. Derrotamos a Erebo, ¿no? Bueno, sí, confirmé, apretando los puños, seguro de que ya estaban suficientemente curados. Pero vamos a luchar contra varios zombies, solos. ¿De verdad crees que podríamos haber derrotado a Agni y Rudra sin la ayuda de Erebus, en la cima de Temen-ni-Gru? No, dijo Baltazar un momento después, mientras yo me limpiaba la pomada de la mano con una toalla de papel de mis numerosos suministros guardados en la bolsa de piel de Mokeskin. Lo entiendo. Me quedé mirando el fuego. Devolvió la mirada, crepitando sin cesar. De nuevo. Quemado. De nuevo. Quemado.
De nuevo. Quemado, de nuevo. Quemado. Joder, esto duele. Otra vez. Y así transcurrieron las horas.